¿Te imaginas un mundo donde no existiera Satanás? Sin tentaciones, sin maldad, sin sufrimiento. Sería el paraíso que todos soñamos o un lugar completamente inesperado, que nos revelará la Biblia sobre un mundo sin el príncipe de las tinieblas. Prepárate, porque esta verdad podría cambiar tu forma de ver todo muy diferente. Saber cuál es el papel de Satanás nos ayuda a entender por qué a veces la vida parece tan complicada, incluso cuando intentamos hacer las cosas bien. Recuerda que no estamos luchando contra personas o circunstancias, sino contra alguien que busca destruir nuestra fe y felicidad. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha jugado un papel clave en la historia de la humanidad. En Génesis 3, lo vemos tentando a Eva en el jardín del Edén. Desde entonces, lo conocemos como el gran adversario, el padre de la mentira, Juan 8:44. Pero, ¿qué pasaría si esta figura no existiera? ¿Sería el mal eliminado? ¿Seríamos todos perfectos? ¿O hay algo más profundo? ¿Realmente crees que el mal desaparecería? Primero, pensemos en esto. ¿De dónde proviene el mal? La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esto significa que, aunque Satanás es un tentador, el pecado no depende únicamente de él. Santiago 1:14 nos enseña que cada uno es tentado por sus propios deseos. Si Satanás no existiera, aún tendríamos que enfrentar nuestras propias debilidades y nuestra inclinación al pecado. El problema no está solo afuera, sino adentro. La Biblia señala que Satanás opera como el padre de la mentira, Juan 8:44, un maestro del engaño que distorsiona la verdad de Dios para alejar a la humanidad de su propósito. La influencia de Satanás busca nublar el entendimiento de las personas, 2 de Corintios 4:4. Sin esta interferencia, la revelación divina sería mucho más clara, y los seres humanos podrían acceder a la verdad sin el velo espiritual que Satanás coloca. Sin su influencia, la propagación de falsas doctrinas, confusiones religiosas y desviaciones espirituales serían mínimas o inexistentes. Pero esto plantea preguntas interesantes y poco expuestas como: ¿cómo surge el error en ausencia de Satanás? Todos tenemos la capacidad de cometer errores por ignorancia o mala interpretación. Aún sin Satanás, podríamos haber desarrollado ideas equivocadas simplemente porque no somos omniscientes como Dios. Esto sugiere que la raíz de las falsas doctrinas no es únicamente externa, Satanás, sino también interna, por la limitación de nuestra comprensión. ¿Qué pasaría con el libre albedrío? Sin la influencia de Satanás, la humanidad seguiría enfrentándose a la libertad de elección. La diferencia sería que estas elecciones no estarían contaminadas por mentiras sobrenaturales, pero seguiríamos siendo responsables de interpretar correctamente la verdad de Dios. Satanás no solo engaña a las personas, sino que utiliza sistemas completos para perpetuar el error como la corrupción de líderes espirituales. En 2 de Corintios 11:13-15, Pablo advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus seguidores hacen lo mismo, incluyendo a líderes religiosos. En ausencia de Satanás, los líderes espirituales serían menos propensos a caer en la corrupción o la hipocresía. Sin embargo, aún podrían surgir errores si buscan su propio interés en lugar del de Dios. La proliferación de religiones falsas, según 1 de Timoteo 4:1. En los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto sugiere que muchas religiones y prácticas espirituales tienen su raíz en influencias satánicas. Sin Satanás, estas creencias no existirían, pero la humanidad aún podría crear sistemas religiosos basados en conceptos erróneos o tradiciones humanas, como se menciona en Marcos 7:8. La manipulación de textos sagrados, pues Satanás utiliza la palabra de Dios fuera de contexto, como lo hizo al tentar a Jesús en el desierto, Mateo 4:6. Sin él, no habría esa manipulación maliciosa. Sin embargo, los humanos, en su búsqueda por interpretar la Biblia, podrían cometer errores similares, pero no con intenciones tan perversas como las que utiliza él. Ahora, miremos qué papel juega Satanás según la Biblia. En la Biblia se describe a Satanás como el príncipe de este mundo, Juan 12:31. El nombre Satanás significa adversario o acusador, y su papel central en la Biblia es oponerse al plan de Dios y a la humanidad.
Satanás no es solo un enemigo pasivo. Su influencia está activa en el mundo físico y espiritual. Su función principal es engañar, tentar, destruir y acusar a los hijos de Dios. Pero, ¿sabías que Satanás no tiene el poder absoluto? El libro de Job nos muestra que él necesita el permiso de Dios para actuar. Esto nos enseña algo importante. Incluso en su maldad, Satanás está bajo el control de Dios. Ahora bien, si Satanás no existiera, el pecado seguiría existiendo, porque la raíz del mal está en la elección humana. Sin embargo, el rol de tentador y acusador estaría vacío. Ahora, vamos a desglosar su impacto. En Génesis 3, Satanás aparece en forma de serpiente para tentar a Eva. Satanás no les dijo directamente desobedezcan a Dios, sino que les hizo pensar, ¿será que Dios te está escondiendo algo bueno? Esa duda fue suficiente para que tomaran una mala decisión, marcando el inicio del pecado en la humanidad. Este acto no fue simplemente un engaño aislado, sino el primer paso de su estrategia para alejar a los humanos de Dios. Sin Satanás, el pecado no habría entrado en el mundo de la manera que lo hizo. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces caemos en la misma trampa? Satanás no aparece como un monstruo con cuernos, sino como esa pequeña voz que nos hace desconfiar de lo correcto y nos impulsa a elegir lo fácil, aunque nos haga daño. El gran acusador. Él es quien señala tus errores. En el libro de Job, Satanás aparece en los cielos como el acusador, Job 1:6-12. Su propósito es señalar los errores de los seres humanos y desafiarlos delante de Dios, como alguien que siempre está buscando algo para echarte en cara. Es esa energía negativa que te hace sentir que no eres suficiente, que siempre fallas y que nunca serás digno del amor de Dios. Ese es el papel de Satanás, llenarte de culpa y vergüenza para que no te acerques a Dios. Este rol no solo resalta su oposición a la humanidad, sino también su deseo de desacreditar a los hijos de Dios. Satanás no se limita a la tentación, busca activamente destruir el testimonio de los creyentes, cuestionar su fe y causar dudas. Esto subraya que su influencia no solo es visible en el mundo, sino también en el ámbito espiritual, donde lucha por impedir que las personas sean consideradas justas ante Dios. El príncipe de este mundo. En Juan 12:31, Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Esto refleja su control sobre los sistemas del mundo, gobiernos, culturas, filosofías y religiones. Él utiliza su poder para cegar las mentes de los incrédulos, 2 Corintios 4:4, y desviar a las personas de la verdad, porque tiene un poder increíble para influir en las cosas que nos rodean. Piensa en todo lo que pasa hoy. Corrupción, violencia, mentiras, hace que las cosas buenas se conviertan en caos. Esto significa que muchas estructuras sociales y movimientos culturales están bajo su influencia. Por ejemplo, ideologías que promueven la idolatría, el materialismo o la inmoralidad pueden ser vistas como parte de su obra. Si Satanás no existiera, estas fuerzas de corrupción serían menos predominantes, y el mundo estaría más alineado con los valores divinos. Un papel central de Satanás es tentar a los humanos, como se ve cuando intentó hacer caer incluso a Jesús, Mateo 4:1-11. Su estrategia no es simplemente inducir al pecado, sino hacerlo de manera atractiva, usando deseos legítimos para llevar a la desobediencia. Satanás no te obliga a pecar, pero sabe exactamente dónde golpear. Si tienes problemas con la paciencia, se asegurará de que tengas un mal día para que pierdas el control. Si te cuesta confiar, pondrá más dudas en tu mente. Es como un enemigo silencioso que siempre está un paso adelante. La tentación es más que un acto puntual. Es una guerra constante por el control del corazón y la mente. Satanás sabe cómo explotar las debilidades humanas, personalizando cada tentación. Sin su presencia, las luchas espirituales serían menos intensas, y los humanos tendrían un camino más claro hacia la obediencia. El destructor y mentiroso. Satanás también es descrito como el destructor en Apocalipsis 9:11. Estos títulos muestran su rol como un ser que siembra confusión y destruye tanto física como espiritualmente. Satanás no te dice mentiras obvias. Él toma algo que parece bueno y lo distorsiona. Por ejemplo, puede convencerte de que ser feliz significa tener mucho dinero o poder, cuando en realidad eso solo te deja vacío. Es un experto en venderte espejismos.
Su papel como mentiroso se manifiesta en las falsas doctrinas, divisiones dentro de las iglesias y las filosofías que buscan desacreditar a Dios. Sin él, la verdad de Dios sería mucho más evidente, y la humanidad tendría menos barreras para acercarse a su Creador. ¿Cuántas veces hemos perseguido cosas que al final no nos hacen felices? Satanás como el perseguidor del pueblo de Dios. En Apocalipsis 12:10-17, Satanás es descrito como el dragón que persigue a los seguidores de Cristo. Su objetivo es causar sufrimiento, sembrar el miedo y destruir la fe de los creyentes. Por último, Satanás no solo se enfoca en quienes están alejados de Dios, también ataca a quienes tratan de hacer el bien. Si alguna vez has sentido que mientras más tratas de acercarte a Dios, más problemas tienes, no es casualidad. Es Satanás intentando frenarte. Este papel resalta que Satanás no solo busca desviar a los incrédulos, sino también atacar directamente a aquellos que han decidido seguir a Dios. Sin él, los cristianos podrían experimentar menos persecución y más paz en su camino espiritual. Algunos podrían pensar que, sin Satanás, el mundo sería perfecto. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. Desde el principio, Dios nos dio libre albedrío. En Deuteronomio 30:19, Él dice: «Hoy te pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida». Sin Satanás, el mal no desaparecería automáticamente. El problema del pecado está en nuestra naturaleza caída, no solo en la influencia externa. Asimismo, encontramos lo que dice la Biblia sobre el futuro de Satanás. La buena noticia es que la Biblia nos asegura que Satanás tiene los días contados. En Apocalipsis 20:10, vemos que será lanzado al lago de fuego, donde será destruido para siempre. Esto significa que llegará un día en que no habrá más tentación ni acusación. Sin embargo, ese futuro glorioso no depende de la ausencia de Satanás, sino de la redención que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz. El libro de Apocalipsis tendría un final diferente, pues describe la derrota de Satanás y su destino final en el lago de fuego. Si Satanás no existiera, este aspecto del plan de Dios cambiaría radicalmente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Satanás es una figura poderosa, pero limitada. No es la causa única del mal, y su ausencia no eliminaría nuestros desafíos como humanos. La verdadera victoria no está en eliminar a Satanás, sino en reconocer que Jesús ya venció por nosotros. En Juan 16:33, Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Sin Satanás, el mundo aún enfrentaría el desafío de interpretar correctamente la voluntad de Dios, pero la confusión espiritual sería menor. Esto nos recuerda que la búsqueda de la verdad no solo implica resistir la influencia maligna, sino también trabajar activamente para entender a Dios con humildad, dependencia del Espíritu Santo y un enfoque en las Escrituras. Ahora te pregunto, ¿cómo cambiaría tu vida si Satanás no estuviera presente? Reflexiona en esto. ¿Estás viviendo con la libertad que Cristo ya te dio? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite esta esperanza. No olvides suscribirte, dar me gusta para más contenido que te acerque a la verdad de la Biblia. Hasta la próxima aventura.